Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda Alexis Novoa, socio principal del estudio jurídico Ceballos y Novoa. Somos un estudio jurídico radicado en la ciudad de Quito que cuenta con un área especializada en derecho sanitario que aborda no solo el tema regulatorio, sino que entiende de manera integral al Sistema Nacional de Salud, por lo que consideramos que podemos convertirnos en uno de los principales aliados para sus negocios. La presente conferencia se tratará sobre el proyecto de Código Orgánico de Salud que fue recientemente aprobado por la Asamblea Nacional. Actualmente, este proyecto se encuentra en revisión por parte del Presidente de la República y el mismo podrá ser modificado o en su defecto inclusive podría ser objetado totalmente. Sin embargo, en caso de aprobarse, traerá importantísimas modificaciones a todo el sector, por lo que nos ha parecido indispensable que en esta presente feria se aborde este tema tan importante. El proyecto de Código Orgánico de Salud es un proyecto que se ha venido discutiendo en la Asamblea Nacional desde hace varios años atrás. La primera versión oficial se presentó en el año 2012 y finalmente ha terminado aprobándose el 25 de agosto del 2020. Luego de esto, pues, deberemos esperar estos próximos 30 días para ver cuál es la decisión del Presidente de la República. Bien, la estructura general de este proyecto de ley se divide en 3 grandes libros, más sus disposiciones generales, transitorias y reformatorias. El primer libro aborda lo relativo al Sistema Nacional de Salud, el segundo libro lo relativo a la atención integral de salud y un libro tercero que se refiere al régimen jurídico de control y sanciones ante incumplimientos a la ley. Actualmente en el país el sector salud se encuentra regulado por 2 importantes leyes, la Ley Orgánica de Salud y la Ley del Sistema Nacional de Salud, la primera del año 2006, la segunda del año 2002. Adicionalmente, existen más de 40 cuerpos legales en materia de salud que regulan distintas materias, algunas vigentes formalmente, pero que en la práctica ya no se están usando. El Código Orgánico de Salud pretende unificar ambiciosamente todos estos proyectos de ley. El título preliminar del proyecto de ley incluye nociones generales o normas generales, tales como derechos de salud sexual y reproductiva, temas relativos a consentimiento informado, trae una innovación jurídica que es el testamento vital, es decir, la posibilidad de que una persona decida mientras está viva qué hacer cuando llegue aquel momento en el que esté en la fase final de vida, pero no tenga capacidad para decidir qué hacer en ese momento, ¿no? Esta es una verdadera innovación jurídica que pues veremos cómo se aplica en el país posteriormente. Aborda luego temas de derechos para grupos de atención prioritaria, tales como niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. El libro primero, posteriormente, aborda el Sistema Nacional de Salud. Debemos reconocer que el Código Orgánico de Salud no soluciona el problema de nuestro Sistema Nacional de Salud. El principal problema que tenemos con nuestro Sistema Nacional es la desintegración de los actores. En todo el mundo existen, digamos, 3 funciones principales de los sistemas de salud. La función de financiamiento, la función de rectoría y la función de provisión de servicios de salud, ¿sí? Por regla general, los sistemas se diferencian fundamentalmente en la forma en la que se financian estos servicios de salud. El Código Orgánico de Salud no soluciona tajantemente este problema. En nuestro país tenemos prácticamente 3 grandes subsistemas de salud. El sistema de salud pública, que es financiado por impuestos generales y lo maneja a través del Estado, a través del Ministerio de Salud Pública. El sistema de seguridad social, integrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que se encargan de atender de alguna manera o de financiar las prestaciones de salud de sus afiliados, de aquellos que aportamos porque tenemos algún tipo de relación laboral. Y el otro gran subsistema, digamos, si se quiere, es el privado, que se financia en base al pago directo de dinero de bolsillo de las personas o a través de la contratación de seguros privados o de compañías de salud prepagada, ¿sí? Y al mismo tiempo el Código Orgánico de Salud plantea que exista un modelo único de gestión de manejo de recursos. No interfiere en los recursos de la seguridad social. De ninguna manera, pues por mandato constitucional se encuentra prohibido, pero sí trata de que los prestadores de servicios, que los financiadores de servicios de salud, de alguna forma se pongan de acuerdo entre ellos,
Por ejemplo, con qué tarifarios, cómo comprar, cómo hacer auditorías de facturación, etcétera, etcétera. Sumado a eso, lastimosamente, tenemos una débil función de rectoría. Si bien el Ministerio de Salud Pública es el ente rector, considero yo particularmente que no tiene una verdadera fuerza que no solo se dedique a vigilar y controlar y sancionar, que es el error, que es un error pensar que esa es la rectoría, sino que se dedique a dirigir a todos los actores del sistema para lograr lo que nuestra Constitución ordena, y es una de las grandes aspiraciones del mundo, mandato de la Organización Mundial de la Salud, la universalidad y gratuidad en los sistemas de salud. Particularmente la universalidad entendida como ese fácil acceso de toda la ciudadanía a los servicios de salud. Sin embargo, el Código Orgánico de Salud trata de organizar esta dispersión, ¿sí? Trata de organizar y entrega herramientas importantes para que los gestores públicos en los próximos años, en el mediano plazo, 3, 4, 5 años, tomen decisiones importantes que nos permitan solucionar esa fragmentación y llevar adelante un modelo de atención primaria de salud que nos permita tener esta garantía de salud. ¿Qué es lo que hace entonces el Código Orgánico de Salud? Organiza estas tres funciones del Sistema Nacional de Salud, otorga competencias a la Autoridad Sanitaria Nacional sobre cada una de estas tres funciones y luego crea el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud, que estará integrado por actores públicos, actores de la seguridad social y en menor medida por actores privados, quienes serán encargados de tres funciones sumamente importantes. El consenso dentro del Sistema Nacional de Salud, la articulación del Sistema Nacional de Salud y la evaluación de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, ¿sí? Este consejo se deberá integrar pues una vez que el Código Orgánico de Salud se apruebe y pues prácticamente debería ser quien tenga la voz cantante en cómo se maneja el sistema de salud, más allá de que la autoridad rectora siempre será pues el Estado a través del Ministerio de Salud, quien debería cumplir de alguna manera estos consensos que se acuerden en este nuevo Consejo Nacional del Sistema de Salud. Bueno, dentro de la estructura administrativa ratifica la existencia de las dos grandes agencias de control que tenemos. El ARCSA, que es la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria, que se dedica al control de bienes de uso y consumo humano, productores, importadores y comercializadores de estos productos, y la Agencia de Control de Servicios de Salud, que se dedica al control de servicios de salud, clínicas, hospitales, consultorios y de profesionales de la salud. Pero crea algunas modificaciones en su estructura administrativa, puesto que integra sus directorios de forma distinta a la que actualmente tienen y además les otorga mucha más autonomía de, sobre todo, su autoridad rectora, que es el Ministerio de Salud Pública. Esto para tratar de evitar un conflicto de intereses entre las funciones de provisión del Ministerio de Salud y sus funciones de vigilancia y control sanitario. Bien, dentro de este libro se aborda en el capítulo 5 uno de los temas más relevantes para, sobre todo, los profesionales de la salud del país: talento humano en salud. Y trata de regular muchos de los vacíos que actualmente tenemos en materia de defensa profesional. Por ejemplo, ¿cuál es el ámbito profesional que cada profesional, hasta dónde cada profesional puede actuar? Quienes son médicos me entenderán con facilidad que cuando sucede un parto natural puede ser atendido por cualquier médico, inclusive puede ser atendido por gente que no tiene formación profesional de salud. Pero cuando se trata de una cesárea, de un parto complicado, ¿puede hacerlo cualquier médico? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todos los médicos tienen la formación profesional de un ginecólogo. Del mismo modo, una vez que el niño nace, el ginecólogo realiza el corte del cordón umbilical y separa al niño de su madre. Entra el pediatra, empieza a ser ámbito del ejercicio profesional de un médico especialista pediatra. ¿En dónde está dicho cuál es el ámbito del ejercicio profesional? En ninguna parte. Solo está dado por el nivel de formación de cada uno de los profesionales de salud. Y eso es lo que reconoce el Código Orgánico de Salud. El Código Orgánico de Salud también, por ejemplo, establece normas relativas a la autorización de ejercicio profesional. ¿Qué pasa cuando un profesional de salud tiene que actuar en casos de emergencia? Si está habilitado o no, si puede ampliar el ámbito de su ejercicio profesional. ¿Qué pasa con el tema de manejo de anestesia? ¿Hasta dónde tiene permitido cada uno, si es médico anestesiólogo, si es un odontólogo? Al mismo tiempo, incluye
temas relativos a procesos de licenciamiento y relicenciamiento. ¿Qué es esto? Que los profesionales de la salud deberán obtener una licencia profesional, que ya la tienen, pero el Código Orgánico de Salud ordena que se vayan relicenciando periódicamente, es decir, que puedan validar sus competencias en periodos temporales. El Código de Salud no dice el plazo, pero esperaremos que esto esté determinado en un reglamento. Luego crea un acápite importantísimo que es el relativo a la carrera sanitaria. Una antigua aspiración de los profesionales de la salud, sobre todo que trabajan en el sector público, para que su ejercicio profesional pues se diferencie del ejercicio profesional del funcionario público común y corriente. Y esto fue muy evidente ahora en épocas de pandemia. Los profesionales de salud tienen que tener connotaciones distintas en sus horarios, en sus remuneraciones, en el equipo de protección que requieren, en la forma de reportar sus actividades. El Código Orgánico de Salud incluye un artículo sobre esto y ordena que se desarrolle todos los temas específicos en un reglamento, ¿sí? Finalmente, uno de los temas más importantes y que fue más solicitado sobre todo por los gremios profesionales de las distintas profesiones, el tema de la responsabilidad profesional. Con la aprobación del COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el año 2014, se creó un nuevo tipo de delito que es el delito de mala práctica profesional. Este delito, ¿cuándo acaece? Pues cuando el profesional de salud genera un daño al paciente. Y cuando genera este daño al paciente, pues tiene que hacerse responsable de este daño. El Código Penal, que desde mi punto de vista está escrito de una forma confusa, establece que únicamente cuando haya circunstancias directamente imputables a los profesionales de la salud, cuando haya incumplimiento al deber objetivo de cuidado, es decir, a la lex artis aplicable al ejercicio de su profesión, y además hay acciones peligrosas, negligentes, etcétera, etcétera, y por eso se haya generado lesiones o muerte de un paciente, deberá iniciarse una acción penal. El Código Orgánico de la Salud modifica esta situación, no en el ámbito penal, sí en el ámbito administrativo. Es decir, cambia la forma en la que el Ministerio de Salud, a través de su agencia de control, investigará daños en los pacientes cuando esto no sea un delito, cuando pueda quedarse solo en una esfera administrativa que involucre una multa o una suspensión de la licencia de ejercicio profesional. Importantes normas que tendremos que tener en cuenta porque esto modificará radicalmente la forma en la que nosotros tendremos que defendernos en caso de que alguien quiera imputarnos el daño generado por nuestra actuación profesional a un paciente. Esto considerando que el Código de Salud sí establece que las circunstancias independientes, no conexas o que sean derivadas del curso natural de la enfermedad, no acarrearán ninguna responsabilidad al profesional de la salud. Bien, ahora abordaremos el libro 2 del Código Orgánico de Salud. El libro 2 se denomina Cuidado Integral de la Salud. Este libro se refiere a todas aquellas disposiciones que tienen que ver con la salud colectiva e individual de las personas. Incluye normas relativas a promoción de la salud y prevención de la enfermedad, cuidado de la atención, cuidados paliativos. En cuanto a promoción de la salud, las principales innovaciones que encontramos acá es que existen normas muy específicas en cuanto a comunicación de bienes y productos de servicio de salud, que deberemos cuidar desde nuestras industrias para evitar caer en incumplimientos que se encuentran contemplados en esta ley. Asimismo, los productores de alimentos principalmente tendrán que tener mucho mayor cuidado en lo relativo a sus etiquetados, información nutricional de sus productos y aquellos que produzcan sucedáneos de leche materna, más aún pues se aplican de forma más rigurosa los mandatos o las sugerencias del Código Internacional de sucedáneos de leche materna. En cuanto a salud ambiental, de manera general, lo que tenemos que tener muy claro ahí es que se incluyen normas relativas a temas de plaguicidas y otro tipo de sustancias químicas y biológicas, todo el tema del manejo de desechos infecciosos, desechos de medicamentos, de dispositivos médicos. Así que nuevamente, sea que somos productores de este tipo de productos o establecimientos de salud que los manejamos, tendremos que tener mucho cuidado en la forma de reportar y al manejo de los mismos para evitar que la autoridad encuentre incumplimiento en parte de nuestras actividades. Bien, en cuanto a la prevención de la enfermedad, hay varias normas relativas a la salud pública, pero lo relevante desde el punto de vista del sector privado en este punto son las importantes normas que se incluyen
para limitar y desincentivar el uso y consumo de bebidas alcohólicas, tales como prohibiciones de entrega gratuita, de promoción, de publicidad, de etiquetado, etcétera, etcétera. Normas importantes que deberán tenerse en cuenta, pues las sanciones en este caso son sumamente rigurosas. Posteriormente abordamos el tema relativo a los servicios de salud. Acá la innovación más importante es toda la regulación que se hace al sistema de atención pre y extrahospitalaria, es decir, todo lo que tiene que ver con manejo de ambulancias, transporte sanitario, entrega de servicios de salud en casa, de toma de muestras a domicilio, ¿sí? Inclusive se llegan a regular temas relativos al nivel de formación, quién podrá ir en una ambulancia, quién podrá conducir este tipo de transporte sanitario. En cuanto a enfermedades catastróficas, en realidad la innovación es que acá se pretende crear una red integral de prestadores de servicios para enfermedades catastróficas y particularmente el tema de cáncer. Así que si en nuestros establecimientos de salud brindamos algún tipo de atención en este sentido, tendremos que estar pendientes de la norma de articulación que nos ordenará de alguna forma integrarnos a esa red de prestación de salud para temas de cáncer. Ahora bien, también se incluyen temas relativos al manejo de donación de trasplantes de células, de componentes sanguíneos, así que si somos parte de un laboratorio, de una compañía que utiliza células madre, células de cordón umbilical, tenemos que estar muy pendientes de estas normas del Código Orgánico de Salud porque nos traen normas importantes sobre todo al manejo, almacenamiento y manejo de información de este tipo de células. También, y esto sí, seamos o no empresas del sector salud, se traen algunas normas y especificaciones puntuales en salud en el trabajo, que complementan las disposiciones ya vigentes de la Ley de Seguridad Social y a las disposiciones del Código de Trabajo, y algunas nuevas responsabilidades que como empleadores se nos imponen de cara a resguardar la salud laboral de nuestros trabajadores. Bueno, luego finalmente las mayores innovaciones se dan ya en el manejo de medicamentos y alimentos. En la parte de medicamentos hay importantísimas reformas que cambian la denominación de medicamento genérico, de medicamento de referencia. Esto tendrá una repercusión importantísima en nuestro etiquetado, en nuestro empaquetado, en el agotamiento de existencias de nuestros medicamentos. También en la forma en la que deberemos reportar si mantenemos o no medicamentos dentro del país, si tenemos o no un registro sanitario activo con esos medicamentos, etcétera, etcétera. Sí, inclusive se propone la cancelación de los registros sanitarios de medicamentos que no se comercialicen o distribuyan en el país. Se crean regulaciones importantes para el mundo de dispositivos médicos, tales como serializaciones, agotamientos de existencias, buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución, cosas que si no las tenemos, pues tenemos que ir pensando en que se controlarán de forma mucho más rigurosa desde el Estado. En materia de alimentos, se incluyen temas relativos a etiquetados también. Se mantiene el tema del semáforo nutricional, sin embargo existe la posibilidad de que se cree algún otro tipo de categoría en ese sentido. Se definen claramente qué alimentos son procesados, qué alimentos son transformados y fundamentalmente también se soluciona uno de los importantes problemas en materia de alimentos que son los alimentos de régimen especial, tales como suplementos y complementos alimenticios y particularmente la creación de la categoría de alimentos de régimen especial para fines medicinales. Sí, que actualmente en el país siempre encuentran un problema para poder registrarse debido a que no se ha creado la categoría en la legislación subsecundaria. También, inclusive, si quisiésemos incursionar en materia de cannabis, se incluyen temas relativos a si se manejarán como medicamentos como productos naturales, como medicamentos, habrá recetarios especiales para cannabis con fines terapéuticos. Luego entramos pues en el ámbito de los servicios de salud. En el ámbito de los servicios de salud también se crean importantes regulaciones que nos impondrán nuevas cargas administrativas y nuevas cargas en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Nos imponen la obligatoriedad de contar no solo con un permiso de funcionamiento, sino con un licenciamiento, es decir, mejorar nuestros establecimientos de salud. Nos ponen obligaciones específicas a quienes somos los representantes técnicos, que normalmente son los directores médicos de hospitales y clínicas, obligaciones de reportería, de control, de atención a pacientes, de atención en casos de enfermedad, etcétera, etcétera.
También se incluyen normas relativas a temas de control de publicidad en materia de cosméticos. Se les prohíbe, por ejemplo, publicitar temas terapéuticos que no hayan sido científicamente demostrados, y otro tipo de normas en cuanto al manejo de su composición, etcétera, etcétera, que, bueno, se articulan con la legislación vigente, pero nos ponen cargas muy puntuales adicionales. Otras normas como la prohibición de publicidad de temas estéticos para menores de edad. El Código Orgánico de Salud también trae regulaciones para spas, para salas de tatuaje, para tanatorios, para cementerios. Algunas de los establecimientos que se encontraban, si se puede decir, en una zona gris en cuanto a su regulación. Finalmente, entramos ya al libro 3, se refiere ya al tema sancionatorio. Lo primero que hace es entregar competencias a las dos agencias de control y detalla una serie de funciones importantísimas para cada una de ellas, y sobre todo les da la facultad sancionadora y controladora de nuestras actividades. Sumado a ello, hay un gran catálogo de sanciones que, a diferencia de la legislación actual, y esto es sumamente importante que lo sepan, en nuestra legislación actual existe una serie de obligaciones, muchas obligaciones, pero la gran mayoría no se encuentran sancionadas. ¿Cuál es la diferencia con el Código Orgánico de Salud? Que prácticamente cada obligación creada en el Código Orgánico de Salud tiene una sanción, que puede ir de un salario hasta 30 o 40 salarios, y desde suspensiones temporales de funcionamiento hasta clausuras definitivas de nuestros establecimientos, sea de alimentos, medicamentos, prestadores de servicios de salud, cementerios, cualquiera de estos. Todos podemos estar abocados a estos procesos sancionatorios. De tal manera que les recomendamos a ustedes que tengan en cuenta estas nuevas regulaciones y la avalancha de normativa secundaria que vendrá con la aprobación de este Código Orgánico de Salud, y que cuenten permanentemente con asesores especializados en el tema que les ayuden a identificar, según cada una de sus líneas de negocios, los posibles contingentes y riesgos para que los eviten o, si no es posible, los mitiguen. Y nos ponemos a las órdenes para poder resolver cualquier duda o consulta que tengan sobre esta nueva legislación. Les agradezco mucho por haberme escuchado.